a sus profesoras y a sus profesores para poder justificar su inasistencia, ¿ya? Porque de esa forma ellos la van a poder apoyar, le van a poder mandar el enlace con el video de la clase, ¿ya? Pero lo que les comentaba antes, y esto sí para que quede grabado, es importante también su participación en las tutorías de este tipo, porque nosotros preparamos la clase para poder interactuar con ustedes, ¿ya? Así que les agradezco que se hayan conectado, porque preparamos la clase para la interacción. Entonces, si quisiéramos grabarnos solo hablando, solos, ¿ya? Para eso no les pedimos que se conecten, nos grabamos un video y se lo subimos y ustedes ven una hora un video de un sujeto hablando, ¿ya? Con una pantalla. Pero la idea es que podamos conversar, que podamos dialogar en esta instancia. Así que les agradezco su participación e invitar a las personas que nos están viendo, así como en el programa de la tele, a las personas que van a ver este video trazado a conectarse a las tutorías porque son importantes. Hay un equipo de profesoras y de profesores que preparamos esta tutoría para ustedes. Y cuando llegamos, no sé, acá no, menos mal que no hay poca gente, pero cuando llegamos y hay 2 estudiantes conectados, bacán y qué bueno que estén esos 2 estudiantes conectados. Pero ¿qué pasó con los otros 30 y tantos? ¿Ya? Entonces es importante eso porque es un gesto de reciprocidad también y de reconocimiento, así como nosotros reconocemos todo el esfuerzo que hacen ustedes para llegar a las clases todos los días y poder participar en este programa. También esperamos que se reconozca el esfuerzo que hace un grupo de voluntarias, voluntarios, de profesoras y profesores que estamos todas las semanas preparando material pensando en que ustedes puedan aprender de la mejor forma y también de la forma más entretenida posible, incluyendo a Marco Antonio Solí, incluyendo a las canciones que quieran cantar, así que esa es la idea, que hoy día tenemos una clase más o menos orientada hacia allá. Así que voy a partir para no demorarnos tanto eh, y voy a proyectar mi pantallita. Ya, vamos a empezar la tutoría 3. Ya vamos en la tutoría 3. Ya, el viernes pasado, Vero, nuestra coordinadora de sede, les comentaba que ya hemos llegado a un nivel de avance más o menos del 50% de la cobertura curricular, de lo que ustedes necesitan saber, del 100% que ustedes necesitan saber para la prueba, ya hemos llegado a más de un 50%. Y la primera examinación es recién en agosto. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que en la asignatura de lenguaje lleguemos bastante bien preparadas y bien preparados. Nosotros estamos apostando porque usted llegue lo más probable con el 100. Y si es que no, casi con el 100% de todos los contenidos ya revisados a la primera oportunidad de examinación. ¿Qué es lo que queremos? Que usted tenga chance de poder aprobar la primera oportunidad y liberarse del lenguaje. ¿Ya? Porque yo sé que hay otras asignaturas que tienen un currículum más extenso que el lenguaje, que quizás muchas veces nos cuestan un poco más, ¿ya? Entonces es importante que apostemos estratégicamente. ¿Qué es lo que tengo que aprobar primero? Las asignaturas que me cuestan menos, ¿ya? Es decir, si el lenguaje me cuesta menos, le pongo con lenguaje y voy a aprobar lenguaje en la primera examinación para poder liberarme de esa asignatura y tener más tiempo para estudiar para las asignaturas en las que me cuesta un poco más, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, las invito, porque hasta Molière y Camilo Ramírez también. Las y los invito a poder repasar harto lenguaje porque es importante que ojalá puedan aprobarlo en la primera examinación, ¿ya? Lo mismo historia, todas las asignaturas en las que usted le va bien. Si usted le va bien matemáticas, bueno, estudie matemáticas para poder aprobar matemáticas en la primera y estudiar asignaturas que le cuesten más después, ¿ya? Eh, Vamos con esto. En nuestra tercera tutoría de lenguaje vamos a hacer un recorrido muy rápido por los contenidos que se han pasado últimamente, por si es que alguien no revisó alguna clase, ya. Ya decíamos que en la tutoría pasada, con la otra profesora, con la profesora a cargo de este curso, conversábamos con Constanza. Constanza les conversaba sobre la diferencia entre los textos literarios y los textos no literarios. No sé si se acuerdan. ¿Ya? Eh, entonces hablábamos de los textos literarios, perdón, me fui que yo rayo harto acá, ¿ya? Eh, entonces hablábamos de los textos literarios y de los textos no literarios, ¿ya? Y dijimos que en esta oportunidad, por lo menos hasta el momento, no hemos trabajado textos literarios. Hemos trabajado solamente textos no literarios. ¿Ya? Hasta el momento. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de los textos no literarios es entregar información, ¿ya? Entregar información.
Ese es el objetivo principal, ¿ya? Dentro de los textos literarios encontramos textos no literarios, perdón, encontramos diferentes tipos de textos, ¿ya? Uno de ellos es el texto expositivo, que es la categoría más general, ¿ya? El texto expositivo, su base es entregar información y tiene una estructura, decíamos la clase pasada. Tiene inicio, tiene desarrollo y tiene conclusión. Y me presenta una información. ¿Ya? Esa es la idea del texto expositivo. Entonces, textos expositivos podrían ser muchos. ¿Ya? La mayoría de los textos no literarios son considerados textos expositivos. ¿Ya? Es una categoría muy general. Entonces, dentro de esta categoría de textos expositivos hay categorías más pequeñitas. ¿Ya? Como por ejemplo la infografía. La infografía entrega información, ¿ya? Pero a través de un mecanismo visual, ¿ya? Ahí la visualidad es clave. Entonces mezcla imagen con texto para poder dar a conocer una determinada información, una determinada situación. Esa es una infografía, ¿ya? Y también nos vamos a encontrar, dentro de esta misma categoría, revisamos en la siguiente clase revisamos los textos instructivos, ¿ya? ¿Se acuerdan de las recetas? Revisamos el caldillo de congrio, ¿se acuerdan de esa cómo se veía el caldillo de congrio en un poema y cómo se vería el caldillo de congrio en una receta? ¿Ya? Los manuales, cuando leemos instrucciones en general, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos en consideración. Después de esa clase, vino la tutoría, ¿ya? Y ahora han venido estas últimas tres clases que yo les estoy presentando ahí, y son como las últimas tres clases. Estamos haciendo todo un recorrido, ¿ya? Esto es un bonus que les estoy regalando, porque la idea no es que en todas las tutorías vamos a estar haciendo este recorrido, así que tenga en consideración este recorrido, vaya anotando cositas, vaya revisando en su cuaderno, más que nada, como a ver si es que lo tengo, a ver si es que no lo tengo, para dejarlo ahí anotadito como pendiente, ¿ya? Eh, Luego de eso empezamos con un gran tópico, con un gran tema, dentro de los textos no literarios, ¿ya? Y ese gran tema es los medios de comunicación, que están llenos de textos no literarios, pero de diferentes tipos de textos no literarios, ¿ya? Y ahí encontramos que dentro de los medios de comunicación hay textos literarios que nos cuentan hechos, como por ejemplo las noticias, ¿ya? Cosas objetivas que sucedieron, ¿ya? Pero también hay otros textos que son expositivos, pero que nos entregan opiniones, nos entregan visiones subjetivas, personales, respecto de un hecho, ¿ya? Y ahí está la diferencia entre los hechos y las opiniones, ¿ya? Es un hecho que, que mis audífonos son blancos, ¿ya? Eh, no es un hecho, pero sí es una opinión, que yo creo que son unos muy buenos audífonos porque son baratos, los compro en una tienda que se llama Miniso, que es como japonesa, eh, y me cuestan 5 lucas estos audífonos, que suenan como unos audífonos de iPhone. Unos audífonos de iPhone cuestan como 27 lucas. Entonces yo creo, en mi opinión, que estos audífonos por el precio y la calidad son muy buenos. Y yo que siempre ando rompiendo los audífonos, ya, entonces, hecho, los audífonos son blancos. Opinión, yo creo que los audífonos calidad, precio, salvan. Eso es una opinión mía. Usted puede opinar diferente, puede pescar estos mismos audífonos, ir a Miniso mañana, decir como yo le voy a seguir la recomendación al profe Isaac. Usted va a Miniso mañana. No, no va a Miniso porque está cerrado. Estamos en cuarentena. Va a la página web de Miniso y se puede comprar los audífonos de Miniso que dijo el profe Isaac y los compra. Hace la plata, espera que lleguen los audífonos de Miniso y llegan los audífonos y dice, pucha, sí son blancos, siguen siendo blancos, es un hecho. Lo puede confirmar usted misma cuando le lleguen los audífonos, ¿ya? Pero lo escucha y dice como, pucha, no se escuchan tan bien como decía, ¿ya? Esa es su opinión, ¿ya? Las opiniones pueden ser diferentes, los hechos no, ¿ya?
Por eso, cuando hay opiniones, y lo hablamos, ¿se acuerdan que hablamos de las fake news o de las noticias falsas? ¿Ya? Cuando hay hechos, cuando hay opiniones que se basan en hechos que son falsos, estamos hablando de opiniones que no son legítimas, ¿ya? Son opiniones que manipulan información, ¿ya? Como por ejemplo esta historia que yo les puse en la clase, como de esta chica que era candidata a constituyente, que menos mal que no ganó, como, que tenía todo un relato sobre que el virus lo habían mandado a los chinos, que lo crearon en un laboratorio extraterrestre, y es como, ya, o sea, esa es tu opinión. Tu opinión está en realidad basada en un hecho que todos sabemos que no es cierto. Entonces no es una opinión legítima. Sí, es tu opinión, pero no necesariamente la opinión es legítima. ¿Ya? Luego de eso, luego de hablar de hechos y opiniones, revisamos los textos argumentativos. ¿Ya? Y vimos dos tipos de textos argumentativos particulares que se dan en los medios de comunicación. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Me lo pueden Sí. soplar. Desmutense nomás. Columna de opinión y carta al director. Muy bien, Sheila. Columna de opinión Carta al director. y carta al director. Ya dijimos que los textos argumentativos tienen una estructura. Básicamente están pensados desde dos ideas principales, ¿ya? Pueden estar pensados desde el convencer o desde el persuadir. ¿Y se acuerdan de la diferencia entre convencer y persuadir, chiquillas, chiquillos? Convencer es argumentar racional un hecho o un dato. Y persuadir puede ser afectivo, experiencias de emociones, Así es. tratan los textos. Muy bien, Jayla, de nuevo. Estamos hablando de que convencer apuesta a la racionalidad, ¿ya? ¿Cómo te puedo convencer yo de ir a votar? ¿Ya? Por ejemplo, a propósito de que las elecciones, estamos como en año electoral, ¿ya? ¿Cómo les puedo convencer yo de ir a votar? Pueden ser dos cosas, ¿ya? Les puedo contar que muy poca gente, o sea, que los jóvenes están yendo muy poco a votar, que es una tendencia histórica, que la gente se está desinteresando cada vez más en la política, ¿ya? Por eso es necesario que participemos, ¿ya? Ahí estoy usando un argumento racional, ¿ya? Les estoy diciendo que hay pocos jóvenes, les podría dar cifras, ya no las tengo ahora, no las voy a inventar, pero les podría dar cifras incluso de cuánto ha bajado la participación en los últimos años, y por eso es necesario que usted vaya, que se involucre en las cosas de su comunidad, ¿ya? Ahí estoy intentando convencerla o convencerlo de la idea a través de un argumento racional, pero también podría intentar hacer lo mismo, ¿ya? Intentar que vaya a votar a través de un argumento persuasivo, no racional, vinculado con la emocionalidad, ¿ya? Que es algo, el argumento clásico que usan los pueblos. Entonces, podría contar una historia. Entonces, les podría contar una historia de una persona que no fue a votar, eh, pero necesitaba, no tenía agua potable en su casa y necesitaba que le mandaran agua potable a su casa y que le instalaran agua potable. Y había un candidato que prometía y que tenía el compromiso de llevar agua potable a esa localidad y había otro candidato que no. Esta persona quería que ganara el candidato que le iba a llevar agua a su localidad, ¿ya? Eh, pero ocurre que esta persona no fue a votar y ganó el otro candidato. Entonces, por ese tipo de cosas, usted tiene que motivarse e ir a votar porque es importante participar. Ya, ese argumento que yo le acabo de dar con una historia, ¿ya? Es un argumento persuasivo, ¿ya? Porque tiene relación, no estoy entregando la información objetiva, racional, sino que estoy intentando convencerla desde su emoción. Le estoy contando una historia que usted puede imaginarse cómo se debe haber sentido esa persona al enterarse que por no haber ido a votar terminó ganando la otra persona que no le va a poner agua potable en su casa, por ejemplo. Estefanía, dele nomás, hable nomás. Yo tengo una consulta sobre el argumento persuasivo. ¿Tiene que ser siempre del lado emocional o solo puede ser del lado de mi conveniencia? Persuadir a la persona por mi conveniencia. ¿O tiene que ser emotivo?
ambos, la estructura argumentativa en general tiene relación, tanto el convencer como el persuadir. Yo intento que la persona ya piense como yo, adscriba mis ideas, ya sea convenciéndolo a través de argumentos más racionales o persuadiéndolo a través de argumentos más emocionales. Pero siempre es mi opinión, ya es mi punto de vista el que yo intento que tú te convenzas. Y eso puede ser, o sea, puede ser convencer o puede ser persuadir. Ahí va a depender de la estrategia argumentativa que yo utilice, pero siempre mi intención va a ser que tú opines lo mismo que yo, básicamente. ¿Ya? Entonces, ahí está la idea, como, esa es la diferencia. Entonces, no hay una diferencia como entre el convencer, el persuadir, siempre va a intentar que las personas opinen lo mismo que yo. El convencer lo mismo. ¿Ya? Lo que pasa es que el convencer va a ser más racional, desde una estructura lógica, racional, va a apelar a la lógica de la persona, y el persuadir va a apelar a lo sensorial, a lo emocional, a lo afectivo. ¿Ya? Hazlo por tus hijos. El clásico, ese es el argumento más persuasivo que ha podido escuchar la historia de la humanidad. Yo creo que desde los primeros seres humanos está ese argumento. No, hágalo por sus hijos, ¿ya? Entonces, ese tipo de argumentos son persuasivos, ¿ya? Apelan a la emocionalidad de la persona, ¿ya? Eso, no sé si queda claro. ¿Sí? Ya. Ustedes también, si tienen alguna pregunta, se van desmuteando o van levantando la manito y lo vamos cerrando. A propósito de eso de convencer y persuadir, que hablamos cuando hablamos de los textos argumentativos, revisamos el tema de la publicidad y la propaganda, ¿ya? Y cuando revisamos ese tema, dijimos que tanto la publicidad como la propaganda se hacen cargo de un elemento, de persuadir o de convencer, chiquillas y chiquillos. ¿De convencer? De persuadir. ¿Quién dijo? Yayla. Yayla. Yo dije persuadir. Efectivamente, la Yayla ahí, ¿ya? La Yayla le aplicó. Porque es persuadir, porque buscan a través de la emotividad, ¿ya? Entonces, tanto la publicidad como la propaganda utilizan estrategias de persuasión, ¿ya? Buscan persuadir, ¿ya? Apelar a la emoción, a la sensación. ¿Por qué? A través de la imagen, a través de los diferentes elementos que me va presentando una publicidad o una propaganda, ¿ya? La publicidad hace referencia a la venta o a la difusión, ¿ya? Comercial de productos o servicios, ¿ya? En cambio, la propaganda hace relación con la difusión de ideas o conductas. Básicamente es importante ahí, la clave que les quiero dar en este tema es la propaganda se hace cargo de la difusión, o sea, la publicidad es muy fácil de identificar. Siempre intenten saber si es que eso no es publicidad. Ese es mi tip, ¿ya? Porque la publicidad me está intentando vender algo, hacer que yo sienta la necesidad de comprar una cosa o un servicio. Es comercial. En cambio, la propaganda tiene que ver con ideas, con la difusión de ideas, de comportamientos, de conductas, ¿ya? Lo vamos a ver en un ejercicio que vamos a presentar a continuación. Y no sé cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Vamos a presentar un ejercicio a continuación a poder hacerlo como rápido. A partir de las frases, ¿ya? Vamos poniendo en los comentarios, ¿ya? Abra sus comentarios o si no, miren, nosotros hicimos hace un rato, la clase pasada, no sé si ustedes lo hicieron, el tema del sí y el no. ¿Sí? Sí, lo hicimos. Ya, bacán. Nosotros lo hicimos en la clase anterior así. Dijimos como, haga el sí y el no, a propósito de que muchos ya lo tienen en su cuaderno o lo puede hacer usted. Entonces vamos a ir viendo como, para que no hablemos todos, ¿ya? Entonces vamos a ir revisando.
¿las frases corresponden a una publicidad o corresponden a una propaganda? A propósito de lo que acabamos de decir, la publicidad apela a lo comercial, la propaganda apela a la difusión de ideas, ¿ya? Entonces, aceite vegetal para el corazón de los chilenos. ¿Es una frase publicitaria? Propaganda. ¿Es una frase publicitaria? ¿Por qué no es una frase publicitaria? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? O la gente que dice, es una frase publicitaria. La María José, ¿por qué una frase publicitaria? ¿Están por ahí? Es una frase publicitaria, dice también. Porque quiere conseguir clientes. Eso es Talia, ¿ya? Efectivamente es una frase publicitaria. Está vendiéndome un producto, ¿ya? Producto, aceite vegetal, que dice que es bueno para el corazón, ¿ya? Pero es un eslogan de una publicidad, ¿ya? No me está proponiendo una conducta, no me está diciendo use aceite vegetal porque es bueno para su corazón. Ahí podría ser una propaganda, porque está influyendo en mi conducta, ¿ya? Me está transmitiendo una idea, que el aceite vegetal es bueno para el corazón. Pero en este caso me están diciendo aceite vegetal para el corazón de los chilenos. Eso es un eslogan, es una publicidad, ¿ya? Segundo, prepara la PSU con los que hacen la PSU. ¿Qué es? ¿Una publicidad o una propaganda? Propaganda. Una propaganda. 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 ¿Alguien Propaganda, piensa que es una propaganda. publicidad? Propaganda. Propaganda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Estoy haciendo mi propia tarea para Porque ti. están queriendo convencerlo para que se preparen ellos mismos para dar la PSU. Ya, aquí hay un drama. Ya, esta frase yo la puse solo para hacer la trampa. Ya, estamos frente a una publicidad. ¿Por qué? Porque nos está diciendo prepara la PSU. ¿Ya? Sí, pero dice con los que hacen la PSU. ¿Ya? No con cualquiera. Básicamente, prepara la PSU con nosotros. Es una publicidad de un preuniversitario. ¿Ya? Sería una propaganda, nuevamente, démosle la vuelta. Sería una propaganda si dijera, piensa en tu futuro, prepara la PSU. Nada más. Es un mensaje. ¿Ya? Es una idea. Está promoviendo que la gente se prepare para la PSU. Pero en este caso, no está promoviendo que la gente se prepare para la PSU. Está promoviendo que la gente se prepare con ellos. un preuniversitario específico, son los que hacen la PSU. ¿Ya? Siguiente, 3. Tu voto cuenta, no votes tu voto. ¿Es una publicidad o es una propaganda? Propaganda. Propaganda. Ese sí que es propaganda. Ya, ¿por qué, Marité? Porque todos los políticos usan esa propaganda. No, Isaac, porque está convencernos a nosotros para que sigamos su idea. Eso no me está diciendo vota por tal persona. ¿Ya? Concretamente, vota. ¿Ya? No me está ofreciendo comprar un voto. Menos mal. Entonces, sería un gran problema. Entonces, me está ofreciendo nuevamente una idea, un comportamiento. Me está estimulando a que vaya a votar. ¿Ya? Lo otro, 4. Apaga las luces que no necesites. ¿Es una publicidad o una propaganda? Propaganda. 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 Muy bien. Ya, muy bien, bacán. Ya, así es una propaganda. Muy bien, chiquillas, ¿ya? Vamos a ir de nuevo. ¿Alguna duda respecto a esto? Quise ponerlo en la aplicación al tiro para que no queden muchas dudas. De repente uno dice, no, sí entendí. Y después cuando te ejercitáis, como que
Ojo, que hay que ir para poder identificar por eso yo les proponía que hay que identificar la publicidad primero, porque la publicidad, todo lo que no sea publicidad va a ser propaganda, todo lo que no me quiera vender algo va a ser propaganda. ¿Ya? Entonces, pero tengo que tener ojo afinado para identificar si es que me está intentando vender. Muchas veces la publicidad se intenta disfrazar de propaganda. ¿Ya? París tiene un área que se llama, se los digo, yo tuve experiencia en eso. París tiene un área que se llama Conciencia Celeste, ¿ya? Que tienen como todo un rollo como con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Entonces te hacen un comercial diciendo así como, es bacán reciclar, recicla, y la cuestión, por 29.000 pesos te llevas este pantalón reciclado, ¿ya? Y ahí uno podría decir, es una propaganda porque me está diciendo, me está hablando sobre el valor de reciclar, del reciclaje para el medio ambiente. Pero en realidad es una publicidad de París que se está disfrazando como propaganda con un mensaje bonito, pero lo que quieren es que les compremos el pantalón, no quieren reciclar, lo que menos les importa el reciclaje. ¿Ya? Entonces, hacia allá tenemos que apuntar. ¿Ya? Identificar. Es importante leer ahí con ojo afinado. ¿Ya? No sé si queda alguna duda. Ya, vamos a seguir. Ahora, les voy a hablar de algo que no está en ninguna clase y lo más probable es que no lo encuentren en ninguna clase, pero es clave para su aprendizaje en el futuro. Es clave para la prueba. Les voy a dar básicamente una clase de cómo están formuladas las preguntas de su prueba. ¿Qué habilidades le evalúa el Ministerio de Educación en sus pruebas? ¿Ya? Vamos a revisar diferentes tipos de habilidades. Hay una pirámide de las habilidades de la comprensión lectora, ¿ya? Que tiene una base, que tiene que estar bien fortalecida para poder ir desarrollando habilidades de índole superior, ¿ya? En este caso, la base de la pirámide de la comprensión lectora es la extracción literal de información. Es decir, algo que está en el texto, algo que está en el relato, ¿ya? Yo les digo, que se robaron un auto gris en la esquina de la calle X con la calle Y, ¿ya? Los sujetos tenían unas mascarillas más o menos así. Mira, les voy a mostrar cómo eran las mascarillas de los sujetos. ¿Para qué? Porque estamos contando esta historia. La Marité quiere saberlo, yo lo sé. La veo ahí con muchas ganas. Mira, Por supuesto, tenían esta mascarilla. ¿La ven? Se robaron una camioneta gris, ¿ya? Que nos queda todo. Se robaron una camioneta gris en la esquina de la calle X con la calle Y y los sujetos que asaltaron y que robaron esta camioneta tenían esa mascarilla, ¿ya? Ahora, si yo les pregunto, ¿de qué color era el auto? Gris. Gris, Gris. ¿Cómo supo eso usted? que estaba en la información. Salía en el anterior. texto. Porque Porque yo se lo un auto dije. gris en la calle. Eso, porque yo se lo dije, ¿ya? Yo le dije que el auto era gris, ¿ya? Eso, cuando hablamos de eso, ¿ya? Cuando yo le pregunto algo que dije, algo que está, una información que está presente ahí, ¿ya? Usted no tiene que buscarla, no tiene que interpretar, ¿ya? Es una información que está, que existe literalmente, ¿ya? Eso es extracción literal de información. El auto era gris, no era de otro color, era gris. ¿Por qué? Porque lo dije, fue literal, ¿ya? Pero si yo les pregunto, los sujetos portaban una mascarilla, ¿ya? Usted vio la mascarilla, ¿cierto? ¿Qué podríamos concluir de que los sujetos llevaran esa mascarilla? ¿Qué podría haber inspirado a los sujetos a llevar esta mascarilla? ¿Alguna película? La película. ¿Una La serie? serie La Casa de Papel. Hay la serie La Casa de Papel que usa esa película y originalmente esa mascarilla es de V de Vendetta, una peliculaza muy buena, ¿ya? De un sujeto que hace estallar el Parlamento británico. Es una imagen hermosa cuando estalla todo. Y como visualmente, ya no estoy diciendo que quiera que estalle el Parlamento británico, ¿no? ¿Ya? Pero cuando le dije eso, ¿usted qué hizo?
vio la máscara y en base a eso, usted, a partir de los conocimientos que usted tenía, sacó una conclusión determinada, que en este caso es la mascarilla hace referencia o a V de Vendetta o a La Casa de Papel, ¿ya? Eso es inferir, ¿ya? Inferir es llegar a ciertas conclusiones a partir de determinados indicios, ¿ya? Esa es otra habilidad más desarrollada que la extracción literal de información, ¿ya? Porque ahí yo tengo, en la extracción literal de información, la información que me están pidiendo para mi respuesta está en el texto. En la inferencia, yo a partir de cosas que están en el texto, tengo que sacar conclusiones, ¿ya? Es una habilidad un poco más avanzada. La vamos a ver después cómo se representan las preguntas. Y la última habilidad, que es cuando ya están listas estas dos habilidades, ¿ya? La última habilidad es la habilidad de la reflexión, ¿ya? Y esa es la habilidad cuando ya hemos entendido lo que dice literalmente el texto, hemos entendido también el significado de las cosas que no están literales en el texto, ¿ya? Y llegamos a una reflexión a partir del texto. Otra cosa, nosotros como seres humanos inferimos todo el tiempo. Me va a sacar los lentes. Si usted llega a su casa, ¿ya? Y está algún ser querido suyo esperándola afuera con esta cara. Voy a entrar en el personaje. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Está enojado. Yo no lo veo. Está como choreado. Como cansado. Ya. Como Ese- escondiendo algo. Ese Tu ejercicio boca. que usted está haciendo de intentar identificar a través de mi posición corporal qué es lo que yo estoy intentando expresarle con esa posición muy seria de brazos cruzados, ¿ya? Esa es un ejercicio de inferencia, ¿ya? Por eso usted, cuando dice, no, es que a mí me cuesta lenguaje, la cuestión, o sea, usted todo el rato extrae información e infiere, o sea, los seres humanos para poder sobrevivir, inferimos todo el rato, ¿ya? Identificamos símbolos y a partir de eso nos vamos guiando en el mundo, ¿ya? Entonces es importante que entendamos que no es una conducta tan difícil, no es una habilidad que usted tenga que desarrollar, es una habilidad que usted ya tiene, porque la ejercita en su vida cotidiana, usted infiere todos los días, reflexiona todos los días, ¿ya? Extrae información literal todos los días, ¿ya? Ahora vamos a ir a una serie de ejercicios en donde que yo les voy a proponer, en donde vamos a ver de qué son, de qué tipo de preguntas estamos hablando, ¿ya? Así que ojo, extracción literal, inferencia o reflexión, ¿ya? Les voy a leer un documento, una carta al director, ¿ya? Que dice, primero, ¿qué tipo de texto es? Es una carta al director, la vimos en esta oportunidad cuando hablamos de las columnas de opinión y las cartas del director. ¿Por qué esta es una carta al director? ¿Cómo la puedo identificar Por un fácilmente? encabezado que dice señor director. Absolutamente, Estefanía. ¿Ya? Ahí dice señor director, o sea, no me pierdo. ¿Ya? Vamos. Señor director, dice. Llevo tiempo sin trabajo. He postulado a varias entrevistas y siempre llego hasta la última etapa, donde se involucran parte de los famosos headhunters. Al no poder conseguir estos empleos, le pregunté a un cazador cuál podía ser la razón. Me dijo que el gran problema era ser voluntario de bomberos. Ese dato no lo tengo en mi currículum, pero estos profesionales lo averiguan como buenos cazadores que son. El resultado es la ley que prohíbe a los empleadores despedir o multar al empleado, ya sea voluntario, o sea, que sea voluntario al ir al siniestro. Entonces, para ahorrarse problemas, es mejor no contratarlo. Finalmente me pregunto, ¿es una vergüenza ser bombero? ¿De qué nos sirve si nos devuelven la mano así? ¿De qué nos sirve si nos devuelven la mano así? Esa es la carta al director, ¿ya? Es un sujeto reclamando porque no lo contratan en un trabajo porque saben que es bombero, ¿ya? Vamos con una pregunta. Usted, antes de responderlas, vamos a leer solo la pregunta y vamos a ver si es de inferencia. Vamos a ver ahí. Perdón. Vamos a ver si es de inferencia. De extracción de información o de reflexión.
¿De qué sería esa pregunta, chiquillas, chiquillos? ¿Por qué el emisor no puede encontrar empleo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tengo que inferir? ¿Tengo que ir al texto y extraer la información de ahí? Inferencia, digo yo. ¿Quién Como vota? Extraer porque en el texto extraer porque ya está en el texto. Extraer Ahí, bien. información. Estamos. Bien. Extraer información en este caso, ¿ya? Es algo que está en el texto, ¿ya? Vamos a ir al texto entonces, po. Dice, al no poder conseguir estos empleos, le pregunté a un cazador cuál podía ser la razón. ¿Cuál podía ser la razón de no conseguir empleo? Y ahí, me dijo que el gran problema era ser voluntario de bomberos. ¿Ya? Entonces, si vamos a las alternativas, dice, ¿por qué el emisor no puede encontrar empleo? Porque los empleadores, A, eligen trabajadores que tienen escrito en su currículum que son parte de bomberos. B, prefieren trabajadores que no abandonen sus labores por cumplir con las obligaciones propias de los bomberos. C, desean trabajadores que hayan estudiado en alguna universidad estatal del país. D, no contratan gente que no tiene las capacidades necesarias para el trabajo. ¿Cuál sería, a partir de lo que acá, del ejercicio que acabamos de hacer, cuál sería la alternativa correcta? la B. La B. Así es, así La B. es, absolutamente. ¿Por qué? Porque está en el texto. No tenemos que sacar ninguna conclusión. Está ahí. Lo dice literalmente. ¿Ya? Vamos con otra siguiente pregunta. Dice, de acuerdo al texto, podemos inferir que los headhunters se dedican. ¿De qué tipo de habilidad esta pregunta? Como que está ahí. De Inferir. inferencia, Inferir. ¿ya? Y ojo, les voy a dar ahí claves. Una pregunta es de inferencia cuando te dice, ¿qué podemos concluir de este texto? ¿Cuál es el propósito de este texto? Entonces, inferir, ¿qué podemos inferir? ¿Ya? Todas esas son palabras que me van a indicar que las preguntas son de inferencia. ¿Ya? Yo puedo identificar. ¿Y por qué me sirve identificar esta pregunta? Porque yo voy a saber que la respuesta no está literalmente en el texto, sino que hay símbolos, hay ciertas cosas en el texto que me van a permitir a mí llegar a la mejor conclusión. Entonces vamos a ver, de acuerdo al texto, ya leímos el texto, de acuerdo al texto, podemos inferir que los headhunters se dedican a buscar trabajos para otras personas, B, investigar en profundidad a quienes postulan a ciertos empleos, C, cazar a animales para que los ricos puedan consumirlos, D, no se puede saber ya que no entrega suficiente información. ¿Cuál sería la alternativa La B. B. correcta? B. B. Muy bien. La alternativa correcta es la B, ¿ya? Pero no me dice que son los headhunters, ¿ya? Si vamos al texto, en ningún momento solo me habla de los headhunters, luego me habla de los cazadores, ¿ya? Para los que no saben, hunter significa cazadores, cazador, ¿ya? Entonces ahí está haciendo una referencia. Y luego de eso dice, estos profesionales lo averiguan como buenos cazadores que son. ¿Ya? Entonces, esas tres cosas, cuando habla de los headhunters, de los cazadores y los profesionales que lo averiguan como buenos cazadores que son, me permitirían a mí sacar como conclusión que los headhunters son los que se dedican a investigar en profundidad a quienes postulan a ciertos empleos. No lo decía literalmente, pero lo saqué como conclusión. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Bacán. Vamos a darle. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Qué dicen? Silencio. ¿Es una infografía? Sí, pero si yo le pongo, es una infografía, entrega información, pero es una publicidad o una propaganda. 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 Una propaganda. ¿Por qué, chiquillas? Porque hablan sobre Del SIDA. Del VIH. Del condón. La prevención. Nos están estimulando ciertas conductas para prevenir los contagios o las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Y ahí hay un mensaje que va dirigido a ti que lo lees, ¿ya? ¿Cuál es ese mensaje? Claro.
Usa condón y toma Previene infecciones de transmisión sexual. Eso, no, Ah. eso. Usa condón y tómate el examen. Sí, Eso, eso. porque además está en grande. Ese es el objetivo de la publicidad, o sea, ese es el objetivo de la propaganda en este caso. de la propaganda, ¿Ya? sí. Eso, usa condón. Y abajo te lo especifican, ¿ya? Usando condón previenes infecciones de transmisión sexual como VIH, gonorrea, sífilis, entre otras, ¿ya? Ahí la importancia, ¿ya? Y ahí también, miren, podemos inferir, hagamos el ejercicio de inferencia, miremos los personajes de la foto, porque eso tiene que ver con el público al que va dirigido este afiche, ¿ya? ¿Cuál es el primer personaje? Este chiquillo de audífonos. A los jóvenes. Adolescente. Joven, muy bien, un joven, un adolescente, alguien de edad temprana, no sé cómo decirlo, ¿ya? Vamos a ponerle joven, un jovenzuelo, ¿ya? Esta chiquilla que está ahí, ¿qué agente podría ser? ¿Adolescente? No. Hay elementos, nuevamente, ojo, Como ¿se acuerdan que yo les fiesta, decía, sí. ¿se acuerdan que yo les decía que la publicidad se vale de estereotipos para que nosotros podamos hacer determinadas inferencias? Estereotipos culturales, ¿ya? Que a veces, que no necesariamente son siempre positivos. Lo vamos a ver en el video que les voy a mostrar al final de esta clase, ¿ya? Acá podríamos inferir que está una chiquilla parrandera, ¿ya? O como me decían en una clase anterior en donde mostré esta misma foto, es una trabajadora sexual, efectivamente. Una promotora. ¿Ya? según el señor Vidal. Una promotora del disfrute, decía por ahí un profesor mío, para ser respetuoso, ¿ya? Efectivamente, se está refiriendo básicamente, y las otras dos personas que salen al fondo, ¿qué podría ser? Una pareja Una homosexual. pareja homosexual. Sí. Sí, una pareja homosexual. Homosexual. Eso, muy bien, ¿ya? ¿Y eso lo sabíamos? ¿Nos lo decía ahí? ¿Estaba ahí? No, No. es una conclusión que sacamos a través de todos los estímulos que nos entregó la publicidad. Acabamos de hacer un ejercicio de inferencia, ¿ya? Entendiendo ese afiche y habiendo sacado hartas conclusiones, ¿ya? Después le vamos a dar al tema de los estereotipos culturales en la publicidad. Me interesa hablarlo, creo que es importante como hacer un clic ahí, ¿ya? Porque podemos sacar conclusiones, pero un europeo, por ejemplo, una profe me contaba, no sé, su hermano se ganó una beca para ir a Rusia, ¿ya? Y los rusos hablan como muy fuerte en el lugar en donde estaba él, ¿ya? Como, que ya, entonces él decía como, no sé si me están saludando en buena onda o están enojados, ¿ya? Y eso es porque en determinadas culturas la inferencia funciona diferente, los gestos funcionan diferentes. Entonces las personas latinoamericanas nos entendemos nuestra ironía, nuestros chistes, por ejemplo, entre nosotros, pero no necesariamente le vamos a entender algo a una persona de una cultura completamente diferente, a un asiático o a un ruso, ¿ya? Entonces es importante, los estereotipos de la publicidad, hay estereotipos universales que operan para todo el mundo igual, pero hay estereotipos culturales locales, ¿ya? Que tienen que ver con creencias, con cuestiones culturales arraigadas, y la publicidad y la propaganda se valen de eso para poder darnos a conocer o difundir determinadas situaciones, ¿ya? Vamos a revisar preguntas. Dice, el propósito de la ficha anterior es fundamentalmente, dice el propósito, ¿de qué tipo de pregunta será? ¿Extracción literal de información, inferencia o reflexión? Inferencia. Muy, muy bien, Moler. Inferencia. Inferencia. ¿Ya? Nos está pidiendo que saquemos una conclusión. No nos dice el afiche eso. ¿Ya? Pero ¿cuál es el propósito? Dice A. Persuadir a quienes tienen VIH de no tener relaciones sexuales. B. Informar a las personas sobre los beneficios del uso del condón. C. Convencer a las personas de que el uso del condón previene el contagio del VIH. D. Prevenir a los receptores acerca de los potenciales riesgos de tener relaciones sexuales. ¿Cuál sería la alternativa correcta en este caso? La C. La C. Sí. Sí. La C. ¿Ya? Porque, ojo, que el afiche está haciendo referencia al tema del contagio. Miren, está en amarillo, con letras negras. ¿Ya? Entonces, y aquí el mensaje, miren, utilizan las mismas fuentes y los mismos colores.
Entonces los dos mensajes resaltados, para que yo pueda inferir el propósito de este afiche, los dos mensajes están resaltados con el mismo tipo de letra y con los mismos colores, amarillo y negro. ¿Ya? Son gestos visuales de la publicidad que los podemos ir interpretando y podemos inferir ciertas cosas. ¿Ya? Pregunta. ¿Vamos entendiéndolo todo? Sí. Sí, ¿Sí? exacto. ¿Hay alguna duda? Sí. ¿Dudas? No. ¿No? Ya, miren, les voy a mostrar un video que además que, o sea, aquí la mayoría lo conocemos. ¿Se acuerdan de esa imagen? Le saco la sal, le pongo la sal. Sí, le saco Ya. la sal. Vamos a verlo para las le saco personas la que no- sal. Ya. Vamos a verlo para las personas que no lo conocen, ¿ya? Vamos a verlo y después vamos a hacer algunas preguntas sobre eso. ¿Qué sería esto? ¿Una publicidad? ¿Una propaganda? Piénselo también desde ahí. Aquí por la sal, está exquisita, mi amor. Tu sopa está exquisita, mira. Mi amor, no llores. Le saco la sal, se la saco. Para que nada te afecte, ni afecte a los demás. Tapsin Periodo Menstrual con Pamabrón. Pídelo así. Tapsin Periodo. Espero que hayan visto ¿Publicidad? bien el video, porque las preguntas que vienen ahora les voy a hacer la pilla. Ya, pero, ¿publicidad o propaganda? Publicidad. 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 Me está vendiendo un Producto. médico, un producto. En este caso es un producto fármaco. médico, un fármaco que supuestamente sirve para calmar o tranquilizar a las mujeres cuando les da su periodo menstrual. ¿Ya? Debemos ver, porque debemos reflexionar sobre eso, ¿ya? Pero démosle primero a esa idea. Es una publicidad, efectivamente, ¿ya? Y ahora vamos de nuevo a la presentación, ¿ya? Porque, yo acá me demoro en esto. Vamos de nuevo a nuestra presentación porque vamos a revisar algunas preguntas al respecto, ¿ya? Y ahí vamos a ir cerrando la clase. Estamos con el afiche. Ya vimos el video. Dice, ¿cuál de estos elementos no aparece en el video? ¿Miró bien el video? Esta pregunta es de extracción literal de información, de inferencia o de reflexión. ¿Qué creen? Extracción. Extracción. ¿Por qué extracción, Molière? Debería ser literal, profe. Eso. Me está pidiendo identificar si hay algo de lo que está ahí que no está. Por lo tanto, es de extracción de información. Sí. ¿Ya? Yo voy a ver si está o no está. ¿Lo vio usted? ¿Qué cree que es? Tiremos apuesta. Apuesta en Marco Antonio Solís. El reloj, digo. Ah, no, el reloj. La vela. Que le achunte se gana un Marco Antonio. La vela. La vela. La vela. Ya, vamos a ver. Es que esto me encanta porque le puedo adelantar al tiro que no es nada la vela, chiquilla. No, No. Vamos. no, vaso, vamos a no, que ver. vaso había. Vaso Vamos a y verlo. El reloj también tenía el Vamos a hombre. verlo. Mire. Hay un periódico. Hay un vaso. ¿Ven la vela? No aparece. Atrás. A ver, Allá atrás. atrás. Estoy con el Reloj. mouse. Hay un reloj. No. ¿No? En la mano. No tiene un reloj. No hay reloj. Oh, No hay reloj. tenía un reloj. Mi amor, no llores. Le saco ¿Ya? la sal, se la saco. Efectivamente, po. No hay reloj. ¿Ya? Entonces la respuesta. Yo me la gané. Yo dije no hay reloj. Se ganó el concierto privado de Marco Antonio Solís. ¿Ya? Ya, gracias. En una isla paradisiaca. ¿Ya? Que invite. Ya, entonces ahí estamos frente a una pregunta de extracción literal de información, en este caso, pero es una extracción en negativo.
¿ya? Me está diciendo qué elemento no está presente, ¿ya? Y eso puede pasar en textos, así como lo estamos haciendo en un video, estamos ejercitando esta habilidad, ¿ya? Esta habilidad la ejercitamos en un video, pero también la podemos ejercitar en un texto, ¿ya? De repente hay preguntas que nos van a salir en la prueba que le van a decir a usted como, ¿cuál de estos elementos no aparece en el texto? ¿Y qué va a tener que hacer usted? Es una pregunta de extracción literal de información. Va a tener que ir al texto y Volver a leer revisar el texto. uno por uno si es que están o no están los elementos. Y listo, la va a tener buena sí o sí. Porque las preguntas de extracción literal de información son las más fáciles. Estaban en la base de nuestra pirámide, ¿ya? Entonces, ojo con eso, no intente eso también. No crea que es hacer trampa volver atrás a revisar el texto para ver si es que contesté bien o mal. De hecho, todo lo contrario, eso es lo necesario. Por eso a mí me llama la atención cuando les dan 1 hora y media para responder la prueba de lenguaje y salen a la media hora. Son 25 preguntas, se demoró alrededor de 1 minuto 10, 1 minuto 20 en responder cada pregunta. Eso significa que no revisó las respuestas que dio. ¿Ya? Entonces, si le están dando 1 hora y media, es para que usted haga el ejercicio que nosotros acabamos de hacer con el video de Tapsin. ¿Ya? Es para que usted conteste y luego confirme si es que lo que contestó es efectivamente lo correcto. ¿Ya? Haga ese ejercicio. Tómese todo el tiempo en la prueba. O cuando nosotros le hagamos preguntas en la guía, vuelva atrás. No necesita contestar. Cuando es una pregunta de extracción literal de información, no vale contestar lo que usted cree. ¿Ya? Porque es una pregunta que está en el texto, la información. Entonces, solo tiene que remitirse al texto. Vaya al texto y va a responder la pregunta. Y vamos con la última. Dice, hemos hablado que tanto la propaganda como la publicidad se hacen cargo de estereotipos culturales para poder entregar su mensaje. ¿Qué piensas del rol de la mujer en este video? Ya. Esa es la pregunta. ¿De qué tipo de habilidad sería esta pregunta? Reflexión. De reflexión, absolutamente. ¿Ya? Las preguntas de reflexión son las más fáciles de identificar normalmente. ¿Ya? ¿Ya? Y a propósito de eso, ¿cómo la podríamos contestar? Este video, no sé de cuándo es esta publicidad, pero es bastante antigua. ¿Ya? Antigua, sí, muy antigua. Nos habla de otra época. ¿Ustedes creen que podría haber una publicidad así hoy en día? No. No. No, No, porque la visión respecto de la mujer igual ha cambiado. ¿Ustedes creen? Mira, mucho. les voy a hacer una pregunta que es más importante. ¿Ustedes creen que en la planificación de esta publicidad de Tapsin participaron mujeres pensando la publicidad? No, 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 no. eran puros hombres. Por eso está construida esta publicidad que acabamos de ver, más allá de lo chistoso, porque está bien, o sea, nos da risa, es chistoso. Ya, pero más allá de lo chistoso, si vamos al fondo de esta publicidad se está haciendo cargo de un estereotipo sumamente tendencioso e incluso medio violento respecto Hacia la de la mujer. mujer. Sí, sí. ¿Ya? Como que la mujer es tan frágil que se pone a llorar por un poco de sal. ¿Ya? Entonces, para eso hay que tener la media dopadita. Porque cuando anda con la menstruación, mejor que ande ahí con un calmante. ¿Ya? Entonces, se hace cargo de todo un estereotipo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, que hoy día eso sería intolerable en la publicidad. ¿Ya? Entonces, ahí, nuevamente, la publicidad, me interesa reflexionar esto a propósito de la publicidad que vimos antes, del tema del VIH, etcétera. O sea, son diferentes en general, tanto la publicidad como la propaganda se basan en estereotipos para que nosotros nos podamos sentir identificadas e identificados con el relato que se nos está entregando. Pero no quiere decir que siempre ese estereotipo que se nos está vendiendo sea positivo. ¿Ya? Porque en este caso estamos en presencia de un estereotipo que, bajo los ojos de hoy, ¿ya? Es un estereotipo negativo respecto de la mujer, bajo los ojos de hoy. ¿Ya? A lo mejor antes era como súper normal, pero bajo los ojos de hoy no es así. ¿Ya? Entonces, creo que es importante como darle vuelta a eso. El tema de las fotos que salen en la publicidad. O sea, imagínense que en Perú, la Corte Suprema de Perú ordenó retirar una publicidad racista de Falabella. ¿Ya? ¿Se acuerdan del Pascua Feliz para Todos? ¿Ya? Y aparecen puros niños que básicamente no son rubios. Onda, son albinos.
¿ya? O sea, esos niños ya son más que rubios, ¿ya? Entonces, y alguien decía, y eso estaba en todas las calles de Perú. Entonces alguien decía como, esa publicidad, hace algunos años atrás, o sea, tiene que ver con la identificación de la población, ¿ya? Como que básicamente se le está diciendo a la población que se tiene que identificar con ese tipo de sujetos publicitarios, ¿ya? Por unos niños muy rubios, casi albinos, que corren en una pradera. Y es como, oye, si es cosa de salir a la calle y darse cuenta que en las calles de Santiago, en las calles de Lima, en Perú, no hay puros niños rubios albinos corriendo en la calle. ¿Por qué hacen ese? Y ahí los peruanos reflexionaron respecto de que en esa publicidad había escondido detrás una cuota pequeñita, muy sutil, pero había racismo, po. Y Acá en clasismo. Chile también pasó lo mismo, Sí, po. con una marca de zapatos escolares de una niña que estaba como en una posición muy, como no de una Sexualmente niña, sugerente, sí. exacto, que estaba Sí. en una posición no adecuada para una niña. Y también hicieron bajar todo lo esta de esa propaganda. Sí, pues entonces los sujetos que pensaron esa propaganda pensaron así como, ya, igual está bacán porque vamos a hacer que las niñas igual se sientan más sexy la cuestión, y pucha, no les resultó porque fue súper tensionante la situación, ¿ya? Entonces habla de estereotipos. A veces los estereotipos de ciertas publicidades son funcionales, funcionan para que la publicidad tenga éxito, pero a veces hay estereotipos de las publicidades que no funcionan, como en este caso el ejemplo que da Estefanía, el tema de la marca de zapatos que terminó teniendo que sacar toda su publicidad, ¿ya? Entonces, es un campo de disputa, a eso voy, ¿ya? Es un campo de disputa, no naturalicemos la publicidad, ¿ya? Intentemos cuestionar igual un poquitito eso, ¿ya? Y bueno, no les quiero quitar más tiempo porque hemos llegado bastante, ya asumimos atrasados. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta, alguna observación respecto de la clase. A mí siempre me gusta No. que opinen de mi clase. Muy buena la clase. Si tienen alguna cosa, si hablé muy rápido, hay gente que me ha dicho que soy muy gritón. No, todo bien. Una niña me dijo la otra vez, profe, me explotaron los oídos, habla muy fuerte. Así que yo dije, chuch, voy a bajar el micrófono. Fue súper entretenida la clase. Que ya lo conocimos hace tiempo. Ya me acostumbré ya. La Adela, la Yeila, Sí. la Marité, ya saben que soy gritón. Así que ya me La conocen. Eli. Ya. Ya, chiquillas, entonces les mando un abracito, que tengan una buena semana, espero que el resto de sus tutorías sigan bien. Recuerden que si no van a una tutoría tienen que justificar su inasistencia, ¿ya? Es importante que los profes sepan que ustedes no pudieron asistir no porque no quisieron, sino porque no pudieron, y siempre intenten asistir porque hay mucho material que se prepara con harto cariño. Esta clase fue preparada con mucho cariño, no solo por mí, como les decía al principio de la clase, sino que por un conjunto de profes, así que les agradezco que hayan participado, que hayan puesto sus cámaras también, qué bonito poder verlas y verlos, así que espero que nos podamos volver a reencontrar, ¿ya? Que tengan una linda semana, descansen por favor, y nos volvemos a encontrar prontito, ¿ya? Que estén muy, Ya, muy bien, igual. ¿ya? Adiós, Chao, adiós, chao. gracias, Chao. gracias. Un gusto verlo, profe. Chao,